Leonardo da Vinci, el hombre que soñó el futuro. A lo largo de la historia, la humanidad ha visto nacer grandes genios, pero pocos, muy pocos, han dejado una huella tan profunda como la de Leonardo da Vinci. Muchos lo consideran el hombre más importante de la historia, no solo por su talento como pintor, sino porque fue un inventor, científico, ingeniero, anatomista, músico, arquitecto, filósofo y hasta visionario. Fue un hombre que nació siglos antes de su tiempo, un verdadero símbolo del potencial humano cuando la curiosidad y la inteligencia trabajan juntas. Leonardo di Ser Piero da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en el pequeño pueblo de Vinci, cerca de Florencia, Italia. Era hijo ilegítimo de un notario, Ser Piero, y de una campesina llamada Caterina. A diferencia de muchos genios de su época, Leonardo no provenía de una familia noble ni rica, y tampoco se casó ni tuvo hijos. Su vida fue una búsqueda constante de conocimiento, un camino solitario donde su familia fue la ciencia y su gran amor, la creación. Desde joven mostró una curiosidad insaciable. Observaba el vuelo de los pájaros, el movimiento del agua, las sombras en los rostros de las personas. No veía el mundo como los demás. Mientras otros veían un río, él veía las leyes de la hidráulica. Mientras otros veían un rostro, él veía las proporciones del alma humana. Su mente era un universo en expansión. Fue aprendiz en el taller del maestro Andrea del Verrocchio, en Florencia, donde aprendió pintura, escultura y técnicas de ingeniería. Se dice que cuando Leonardo pintó el ángel en una de las obras de su maestro, Verrocchio quedó tan impresionado por la perfección del joven que juró no volver a pintar jamás. Así comenzó la leyenda. Pero lo que hace a Leonardo da Vinci único no es solo su arte, sino la magnitud de su curiosidad. En una sola vida fue capaz de imaginar máquinas voladoras, submarinos, tanques de guerra, puentes automáticos e incluso prototipos de lo que hoy serían helicópteros y bicicletas. En sus cuadernos de notas escribió y dibujó más de 13.000 páginas llenas de ideas, bocetos y reflexiones. Muchos de esos inventos serían creados siglos después, inspirados directamente en sus diseños. Su genio fue tan grande que incluso en la anatomía humana dejó una marca profunda. Diseccionó cuerpos para estudiar cómo funcionaban los músculos, los huesos y el corazón. Sus dibujos anatómicos fueron tan precisos que se usan hasta hoy en universidades de medicina. Leonardo no solo quería saber cómo eran las cosas, sino por qué funcionaban. Esa búsqueda constante lo convirtió en uno de los primeros científicos verdaderos de la historia moderna. En el arte, su legado es inmortal. Pintó algunas de las obras más reconocidas del mundo, como La Última Cena, una composición revolucionaria donde capturó el momento exacto en que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. Cada gesto, cada mirada, tiene un significado oculto. Y por supuesto, la Mona Lisa, la pintura más famosa del planeta, una obra envuelta en misterio por su sonrisa enigmática, su técnica y su composición. Leonardo usó una técnica llamada esfumato, que crea un efecto de niebla suave entre las sombras y luces, dando vida a los rostros como nunca antes se había visto. Sin embargo, durante su vida, Leonardo da Vinci no fue completamente comprendido. Muchos de sus inventos eran tan avanzados que sus contemporáneos los veían como fantasías imposibles. Tras su muerte, sus manuscritos quedaron dispersos, algunos escondidos, otros olvidados. No fue sino hasta siglos después, durante el Renacimiento tardío y en los siglos XVIII y XIX, cuando la humanidad comenzó a comprender la magnitud de su inteligencia. Hoy sabemos que muchas de sus ideas fueron el punto de partida de descubrimientos modernos. Desde los helicópteros hasta los tanques militares, pasando por los sistemas de riego, las máquinas para bucear y los estudios de vuelo. Pero incluso hoy hay cosas de Leonardo que aún no hemos descifrado. Sus cuadernos contienen símbolos, escrituras invertidas,
pues escribía de derecha a izquierda y mensajes ocultos que siguen intrigando a historiadores y científicos. Lo más fascinante es que Leonardo veía la ciencia y el arte como una sola cosa. Para él, pintar era una forma de estudiar la naturaleza, y estudiar la naturaleza era una forma de entender a Dios. En sus propias palabras, el arte nunca se termina, solo se abandona. En sus últimos años, Leonardo fue invitado a vivir en Francia por el rey Francisco I, quien lo admiraba profundamente. El monarca le ofreció una residencia en el castillo de Clos-Lucé, cerca del palacio de Amboise. Allí, el genio pasó sus últimos días rodeado de discípulos y con una pensión real que le permitió trabajar libremente en sus ideas. Leonardo da Vinci murió el 2 de mayo de 1519, a los 67 años, en los brazos del propio rey de Francia, según cuentan algunas versiones. Murió sin riquezas materiales, pero con un legado que ningún tesoro podría igualar. No tuvo esposa ni hijos, pero dejó una descendencia intelectual que aún hoy inspira a inventores, artistas y soñadores en todo el mundo. Leonardo da Vinci no solo fue un hombre del Renacimiento, fue el Renacimiento mismo. El símbolo perfecto de lo que el ser humano puede lograr cuando se atreve a cuestionar todo, a observar más allá de lo visible y a imaginar lo imposible. Su vida nos recuerda que la verdadera grandeza no está en acumular poder o riquezas, sino en dejar algo que trascienda el tiempo. Y aunque ya han pasado más de 500 años desde su muerte, sus ideas siguen vivas, flotando entre nosotros, como si Leonardo aún estuviera aquí, soñando con el futuro.